En el bullicio ensordecedor de nuestro mundo moderno, rara vez nos permitimos experimentar la verdadera soledad. Nuestras mentes están atrapadas en un torbellino constante de información, pensamientos y distracciones. ¿Qué ocurriría si te dijera que la soledad profunda y completa, podría ser el camino para transformar tu vida por completo? Miyamoto Musashi, el legendario samurái, creía fervientemente en ello. En su búsqueda incansable de la maestría personal, Musashi pasó la mayor parte de su vida en solitario, perfeccionando sus habilidades y desarrollando una filosofía única. En su obra final, El Dokudo, o El Camino de Caminar Solo, Musashi nos legó 21 preceptos que apuntan hacia una vida plena, enriquecida por el poder de la soledad. Únete a nosotros en esta apasionante exploración de la filosofía de la soledad de Musashi y descubre cómo el estar solo realmente puede alterar tu destino. Pero antes de sumergirnos en sus profundas reflexiones, adentrémonos en el intrigante mundo de Miyamoto Musashi. Imagínate a un samurái legendario, un Ranin sin señor, nacido en 1584 en un Japón desgarrado por guerras civiles. Su destreza con la espada era inigualable. Pero fue su sabiduría profunda lo que lo convirtió en un ícono para las generaciones futuras. Musashi era un artista, un filósofo y, ante todo, un espadachín que emergió victorioso en más de 60 duelos, muchos de ellos a muerte. No obstante, su vida no se redujo a un camino de violencia sin fin, fue un sendero que lo condujo a una profunda introspección y sabiduría. La vida de Musashi estuvo marcada por su búsqueda incansable del dominio sobre sí mismo, mediante la disciplina, la dedicación y, sobre todo, la soledad. Pero, ten en cuenta que la soledad según Musashi no implicaba un retiro monacal lejos de la sociedad, sino una soledad mental, un estado mental autoimpuesto donde el ruido del mundo exterior se desvanecía. Musashi abogaba por la introspección y una mente clara, liberada de las distracciones, como el camino hacia la mejora personal. Esta comprensión se encapsuló en su Dokudo, que se traduce como el camino de caminar solo. A través de estos preceptos, Musashi proporcionó orientación sobre cómo vivir sin miedo, sin arrepentimiento ni distracción, y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Pero eso no es todo. Permíteme llevarte aún más allá, adentrándonos en las lecciones que Musashi extrajo de su solitaria travesía. Estas lecciones no solo aplican al camino de un samurái, sino que también pueden moldear tu vida, incluso siglos después. Él formuló estas ideas en su Dokudo, también conocido como El Camino de la Soledad o El Camino de Caminar Solo, una obra breve escrita apenas una semana antes de su fallecimiento. Una de las lecciones más impactantes de Musashi es el valor de la autosuficiencia. Él nos insta a no buscar el placer por el placer mismo, recordándonos que la felicidad efímera obtenida a través de validación externa o posesiones materiales no conduce a una satisfacción duradera. En lugar de eso, Musashi nos urge a encontrar satisfacción en nosotros mismos, en nuestras acciones y en nuestro crecimiento personal. Una idea que resuena a lo largo de las eras. Otro punto de importancia es el principio de no depender bajo ninguna circunstancia de sentimientos transitorios. Esta lección nos insta a no actuar impulsivamente basados en emociones pasajeras, sino a contemplar cuidadosamente nuestras acciones y sus consecuencias. Nuestras decisiones deben ser tomadas con reflexión, plena conciencia y de manera independiente de los sentimientos efímeros o las influencias externas. En el Dokudo, Musashi subraya la importancia de desprenderse de las cosas físicas y temporales.
Nos aconseja no aferrarnos a posesiones que ya no necesitamos, y este consejo se extiende no solo a bienes materiales, sino también a relaciones. Es una lección sobre cómo despejar nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo mental, creando más espacio para el crecimiento y la transformación. En otro precepto, nos anima a no temer a la muerte. Una invitación a vivir plenamente y sin miedo, entendiendo que la muerte es una parte inherente de la vida. Es un recordatorio de vivir cada día como si fuera el último, apreciando cada momento y aprovechando las oportunidades a medida que se presentan. Por último, Musashi nos insta a estar desapegados del deseo durante toda nuestra vida, una lección sobre liberarnos del anhelo constante de más, que a menudo lleva a la insatisfacción y la infelicidad. Se trata de aprender a estar contentos con lo que tenemos, mientras seguimos esforzándonos por mejorar. Estos son solo algunos de los principios que Musashi nos dejó en su Dokudo. Nos ofrecen un mapa para navegar por la vida, resaltando el valor de la introspección, la autosuficiencia, la toma de decisiones reflexivas y el desapego de lo superfluo. El mundo actual es vastamente diferente al tiempo de Musashi. Estamos conectados constantemente a través de la tecnología, lo que nos une más estrechamente que nunca. Pero, como Musashi enfatizó, la soledad posee un valor incalculable para el crecimiento personal y la autocomprensión. Entonces, ¿cómo podemos implementar las enseñanzas de Musashi sobre la soledad en nuestro mundo hiperconectado? Vamos a sumergirnos en formas prácticas de seguir nuestro propio camino de soledad, guiados por la sabiduría de Musashi. La historia de Miyamoto Musashi es una ventana fascinante a un mundo de sabiduría temporal, donde la soledad se erige como una aliada poderosa en la búsqueda de la excelencia personal. La senda hacia el autodominio a menudo exige caminar solo, y aunque este viaje no es un paseo sencillo, es sin duda enriquecedor. Tal vez, como lo hizo Musashi, descubras que la soledad puede transformar por completo tu vida. Gracias por acompañarnos. Si hallaste valor en esta narrativa, por favor, no dudes en darle like, compartir y suscribirte para explorar más historias filosóficas que despierten tu mente.